Saludos amigos, soy David Ormachea. Tengo el privilegio de compartir con ustedes algunos consejos con el propósito de ayudarle no solamente en su vida matrimonial, sino también a aquellos que están en camino hacia el matrimonio. Durante esta serie de estudios usted tendrá la oportunidad de estudiar con nosotros 12 lecciones, todas bien preparadas. Verá los videos y podrá aprender acerca de cuán importante es el asesoramiento prematrimonial. También aprenderá qué es el matrimonio, qué es el amor, cómo enfrentar conflictos en la relación conyugal, el sexo antes y después de la boda y otros temas más. Así que prepárese, porque usted va a aprender junto conmigo para tener un noviazgo no conforme a sus deseos, sino conforme al originador del matrimonio, que es su arquitecto y su ingeniero, nuestro Dios. 12 lecciones importantes para novios con amor. La carta del apóstol Pedro es tal vez una de las que mejor explica el concepto de sumisión y el concepto de autoridad, no solamente dentro de la vida de la familia, sino también en la sociedad. El apóstol Pedro está escribiendo su carta a un grupo de cristianos que estaban viviendo en una circunstancia muy complicada. La razón de su carta es animar a los cristianos que sufrían, estaban dispersos, estaban siendo maltratados en un ambiente hostil, en medio de un mundo que era totalmente contrario a los principios de la palabra de Dios. Así que en medio de aquel mundo de conflictos y problemas, el apóstol entrega cosas muy importantes. El apóstol hace conocer el rol que debe cumplir el cristiano en la sociedad, la mujer, el varón. El rol que debe cumplir no solamente como ciudadano, sino también como un trabajador y también como parte de una relación matrimonial. Así que por eso el pasaje utilizado en el video anterior explica con claridad cuán importante es que aprendamos a definir la vida de una manera distinta a como la define el mundo. No olvide que todo lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo a la forma como pensamos. Usted actúa de la manera que actúa porque piensa lo que piensa. Hemos sido influenciados a través de los años y por lo tanto es complicado sacarnos aquel sistema de pensamiento, aun cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador y aun cuando tenemos todo el deseo y la intención de actuar como Dios nos manda. No es suficiente asistir a una iglesia. No es suficiente decir que amo a Dios, no es suficiente cantarle, no es suficiente orar a Dios. No son suficientes las buenas intenciones para tener una relación matrimonial apropiada. Se requiere de un trabajo adecuado. Así que hay una serie de cosas que el apóstol Pedro nos enseña para que pongamos los pies sobre la tierra. Me encanta su realidad. Él pone las cosas donde deben estar. Nos dice que el mundo va a ser hostil a nosotros. No olvide que el apóstol Pedro se está dirigiendo a personas que estaban bajo un sistema de gobierno opresivo. En ese tiempo, uno de los nombres más populares era Nerón. Así se llamaba a los hijos, debido a que sus gobernantes se llamaban así. Pero llegó a ser tan cruel que hoy nadie le pone Nerón a sus hijos. Hoy le ponemos Nerón a los perros. Por alguna razón será. Debido a que el sistema de hostilidad era tan grande contra los principios y valores del reino, que había que tener una profunda convicción, una fe muy grande, para poder decir, a pesar de la presión que yo tengo por fuera, voy a vivir una vida conforme a lo que Dios demanda. Eso no era fácil. Usted podía terminar como una antorcha en las calles por su fe,
Usted podía terminar en el circo romano por su fe. Declarar al César Señor era declarar lo que él era como gobernante, el amo y Señor de todas las cosas. Declarar a Jesucristo el Señor era decir, el Señor de mi vida no es el César. El que tiene control de mi vida no es el gobernante, no es el tirano que tenemos. El que tiene el control de mi vida es Jesucristo. Eso creaba un conflicto tremendo que podía terminar con la vida de un individuo. Así que bautizarse en aquellos días no era tan sencillo como lo hacemos nosotros, que es toda una fiesta, vienen los amigos, vienen los familiares, la gente se alegra, hay aplausos. Cuando usted se bautizaba en aquel momento, era el momento de decir, el Señor de mi vida es Jesucristo. Él es el que gobierna todo mi ser. Así que cuando el apóstol escribe su carta, la escribe a personas que están en un momento muy complicado de su vida. Ellos están siendo atacados y asesinados. Sin embargo, les dice lo siguiente. Observe lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2. Les dice, para poder vivir en un mundo apropiado y como hijos de Dios van a tener que hacer cambios en su vida. Dice en el capítulo 2, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Dejen las cosas que han sido parte de su conducta y que fueron erróneas. Luego el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Note el tremendo cambio que está haciendo. Dice, antes de conocer a Cristo, ustedes no tenían esta maravillosa esperanza en Cristo, no tenían este sistema de vida. Ahora en Cristo tienen que desechar toda conducta que es inapropiada y comenzar a vivir conforme a lo que Dios demanda. Luego el versículo 11 dice, amados, ruego como a extranjeros y peregrinos. Ustedes no son de este mundo. Quiere decir que todo nuestro sistema de conducta, la forma como vamos a llevar a cabo nuestra relación matrimonial, la forma como vamos a disciplinar a nuestros hijos, la forma como vamos a proceder en nuestros lugares de trabajo, es diferente de todo lo que hemos aprendido en el sistema mundanal. Ahora tenemos que comportarnos de una forma distinta porque nuestra ciudadanía no está en este mundo. Dice, ustedes tienen un reino diferente, son extranjeros y peregrinos aquí. Y luego llega entonces, después de hablar a los empleados, a los esclavos, les dice lo siguiente. Sométanse, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Allí utiliza primero la palabra sujeción. Ahora, es sencillo para nosotros pensar que tenemos un jefe malo en nuestros trabajos. Aquí donde tiene leyes, donde usted puede seguirle un juicio si le hacen algo inapropiado. Pero en el tiempo que hablaba el apóstol Pedro, está hablando a un tiempo donde hay una tiranía, donde los esclavos no eran dueños de nada, ni de su propia vida. Y le dice, estén sujetos. Así que la palabra tiene una connotación inmensa, complicada para ellos, que pese a la situación difícil que vivían y a la tiranía que existía, le dice, ustedes tienen que vivir sujetos, aunque sean amos inapropiados, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Antes había hablado del gobierno, sujeción al gobierno, luego habla de sujeción a sus patrones, y luego llega al capítulo 3, que es la materia que traté en el video que acabamos de ver. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Aquí es donde empieza todo un mundo de confusión en la gente. Este capítulo hablaba de expectativas inapropiadas.
Cada vez que una pareja con síntomas de frustración busca mi asesoramiento, uno de los primeros pasos a los que tengo que dirigirlos es que comiencen a evaluar qué expectativas tienen de la vida conyugal. Debo hacerlos regresar por un momento al plan original de Dios y hacerles conocer que nuestras ideas de matrimonio, nuestras ideas de marido y de mujer, han sido influenciadas por la cultura, por lo que vimos en nuestros padres y por todo el romanticismo que involucra el sistema de propaganda de las películas. Así que en nuestra mente, antes de casarnos, teníamos la idea de que el hombre iba a trabajar, la mujer iba a ser dueña de casa. Eso generalmente ocurría y todavía ocurre en nuestros países, y que se ha agregado un poco más en nuestros días la idea de que la mujer también puede trabajar fuera del hogar y trabajar en su hogar, pero es muy interesante que las estadísticas dicen que muchos hombres no han variado su involucramiento con la vida de la familia. Ha variado el involucramiento de la mujer, que no solamente por razones justas y por razones inapropiadas, ella no solamente tiene que trabajar dentro de su hogar, sino que ahora, de acuerdo a la idea de la sociedad moderna y las exigencias que tenemos para alcanzar niveles económicos más altos, la mujer también sale a trabajar. Pero es muy interesante que en muchos casos el marido no ha cambiado su rol. La mujer tiene que salir a trabajar y cuidar su casa y cuidar sus hijos, y el marido sale a trabajar y cuando llega no siempre colabora con las actividades del hogar. Así que eso creó dentro de nuestra sociedad una carga más grande para la mujer. No solamente que le presiona a tener que cumplir sus labores dentro de la casa, sino que existen muchos hombres que a pesar de que su esposa trabaja, ellos no ayudan. Eso dicen las estadísticas. Muchos hombres no ayudan cuando ambos vienen de sus trabajos y llegan a la casa. Muchos hombres no ayudan. O, segundo, hacen labores que bien podrían realizar solo los niños. Es decir, que el hombre no toma un papel radical en asumir un rol complementario cuando su esposa trabaja. Las estadísticas dicen aquello. Es posible que en su situación sea distinto, tiene que analizarlo. Pero entonces, mirando todo lo que ocurría antaño, lo que ocurre ahora, de la misma manera llegamos al matrimonio con expectativas e ideas equivocadas con respecto a los roles que debemos cumplir. Por ello tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿No le parece interesante que independientemente de la sociedad en que vivamos, de los años que hayan pasado, de la cultura en que nos encontremos, los principios de la palabra de Dios no cambian? Usted examina esto y lo pone dentro del contexto de la sociedad en que se encontraba. Esclavos, maltrato, se ignoraban derechos de la mujer. Y a la palabra de Dios dice: vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Entonces usted piensa, ¿cómo es posible que en una sociedad tan hostil a los principios de la palabra de Dios y una sociedad que humillaba tanto a las mujeres y una sociedad que humillaba tanto a los esclavos, a los trabajadores, porque no había solo esclavos para su jardinería, había esclavos abogados, esclavos empleados, esclavos de diferentes profesiones? ¿Cómo una sociedad así, a Dios se le ocurra que para que el matrimonio funcione tiene que haber sujeción? Déjenme explicarle por qué. Dios formó una estructura de la vida familiar. Él la conoce, Él la sabe. Dios dejó indicaciones claras en su palabra para que nosotros, al hacer
una evaluación de nuestra vida y el examinar lo que hemos aprendido y lo que dice la palabra, tengamos la capacidad de decir, Dios quiere algo diferente de mi rol como esposo, como esposa. El mundo me ha enseñado de una manera, es hostil en su pensamiento a Dios, pero Dios tiene la idea original del matrimonio. Entonces estas ideas equivocadas con respecto a los resultados de la relación matrimonial se deben a la tendencia emocional que tenemos. Es decir, muchas personas piensan que el matrimonio será su fuente de felicidad. Esa es una idea errónea, absolutamente frustrante. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta que su marido, que su mujer no es fuente de felicidad. Más bien es al revés, es fuente de infelicidad. Claro que sí. Los seres humanos no tenemos la capacidad de producir felicidad en otra persona. Nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de lo que Dios nos manda, a hacer lo que Dios nos pide, sujetarnos a su plan. Y cuando lo hacemos, como resultado de aquello experimentaremos la realización que necesitamos. Pero no porque otra persona se comporte de una u otra manera. Entonces, volvemos al apóstol Pedro. Aunque la idea parece descabellada, en un sistema de gobierno tan tirano, sujétense a su gobierno. En un sistema de trabajo, el sistema laboral tan explotador, que el apóstol diga, estén sujetos a sus amos, no solo a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Y tercero, que les diga a las mujeres, estén sujetas a sus maridos. No tiene sentido. ¿Cuándo? Cuando usted define los términos de acuerdo a la sociedad que vive. En la sociedad que vivía, esclavo era aquel que no tenía ningún derecho, por lo tanto tenía que ser subyugado por sus amos. Por eso toda la figura de la redención, redimir significa comprar a alguien del mercado de esclavos. Así estábamos nosotros. Dice que Cristo es nuestro redentor. Él nos redimió. Fue al mercado de esclavos, nos vio allí, nos miró que estábamos llenos de defectos. Cuando usted iba a comprar un esclavo, le miraba si tenía defectos o no. Era como comprar mercadería. Y ese pasaba a ser de su propiedad. Cuando Cristo nos redime, va al mercado de esclavos, nos examina, nos ve con todos nuestros defectos y dice, este es mío. Nos adquiere como su propiedad. Ahora que somos su propiedad, somos sus esclavos, Él es nuestro Señor. La gran diferencia entre César, Nerón y Cristo es que Cristo tenía en mente el bien de los individuos, su justicia, su amor. Vino al mundo por amor, vino a dar su vida por nosotros. Por lo tanto, todo su sistema de pensamiento se basa en lo que Dios quiere como bien para el hombre. Y el apóstol Pedro lo expresa aquí. Y es extraño que utilice los mismos términos, pero tiene sentido. Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser esclavos de Él. Él cambia toda nuestra perspectiva ahora. Y entonces, ahora en Cristo, nuestras familias tienen un sistema diferente. La gente que llega al momento en que quiere casarse, llega al matrimonio, como vimos en el video, con expectativas inapropiadas. Cuando usted llega con expectativas inapropiadas, lo que le dije allí, lo puse en una fórmula matemática. Mientras más altas son sus expectativas y más bajos son sus logros, más grande su frustración. Usted tiene que bajar sus expectativas. Esto toca hacer a nosotros como consejeros. Si usted va a ayudar a alguna persona que se va a casar, ponga sus expectativas donde debe estar. Cuando usted baja sus expectativas y la persona alcanza logros, su margen de frustración es menor. La palabra de Dios me dice las cosas tal como son.
Note lo que dice de la relación matrimonial. Dice, los que se casan tendrán aflicción de la carne. Me pone las cosas como deben ser. No es fácil estar casado, dice. Recuerda cuando el Señor habló con los discípulos y luego de explicarles lo que era el matrimonio, le dice, parece que sería mejor no casarse. Porque el matrimonio presenta una serie de desafíos para que dejemos de vivir con nuestro orgullo y nuestro egoísmo y empecemos a buscar la forma de compartir la vida con otra persona. Así que en medio de todo ese contexto, el apóstol dice, la filosofía del mundo es una filosofía inapropiada. Los reglamentos divinos, sus planes, sus propósitos, son los buenos para la vida matrimonial. Y entonces declara cuál es la estructura. El matrimonio tiene que tener una estructura. Y su estructura fue diseñada por Dios. Ahora, Dios diseñó que la autoridad de la relación matrimonial sea el hombre. Ese fue el diseño divino. No tenía en mente hacer mal a las mujeres. No tenía en mente humillar a la mujer. No tenía en mente que la mujer se sienta oprimida y despreciada. Simplemente, Dios eligió un miembro de la familia para que sea la autoridad dentro de su forma organizacional. Y eligió al hombre. Yo digo siempre lo siguiente, Dios podía haber elegido a un niño si Él quería, ¿cierto? Él es Dios. No nos íbamos a parar nosotros para decir, ¿por qué elegiste a un niño? Hoy yo estaría predicando, si en la Biblia dijera, el niño es la autoridad, yo estaría predicando eso. ¿Y sabe qué? Funcionaría. ¿Por qué? Porque Dios nunca asigna una responsabilidad a un individuo sin darle el potencial de cumplirla. Así que Dios designó al hombre. Podría haber designado a un niño. Si hubiera designado al niño, le hubiera dado la capacidad emocional, la capacidad espiritual, le hubiera dado el potencial físico de poder ser la autoridad. Tal vez los niños hubieran nacido de otra manera, serían más grandes que los padres. Dios le capacitaría para cumplir su función. Así que cuando Dios determina en su estructura que es el hombre el que va a ser la cabeza del hogar, Él al hombre le dio características que son específicas y apropiadas para que pueda cumplir su función. Que no las utilice es otra historia. Pero Dios le dio el potencial. Por eso los hombres somos prácticos en nuestra manera de ver la vida. Note las diferencias que tenemos. Lo van a ver en mi serie sobre la sexualidad y el matrimonio. Note las diferencias que Dios nos ha dado. Dios nos hizo distintos. La distinta forma de concebir la vida. La mujer tiene, como siempre explico, una visión panorámica de las cosas. Y usted podría pensar, pero así ella debería ser entonces la cabeza del hogar, porque ve todo. Ve todos los detalles. Pero Dios quería que aquel que tiene liderazgo y autoridad sea un conquistador, que quiera alcanzar cosas, que sea práctico, que no se enrede en cosas emocionales. Así que Dios capacitó al hombre, le dio la estructura mental, le dio la estructura física y le dio la estructura emocional para que sea el líder de su hogar. Todos los hombres fuimos capacitados por Dios para aquello. Agregamos el elemento del pecado. Cuando aparece el pecado, crea un problema para el hombre. Así como Dios capacitó a la mujer para que sea ayuda idónea, le dio todo el potencial para que sea ayuda idónea, le capacitó física, espiritual y emocionalmente para que sea ayuda idónea, pero hay mujeres que no lo son. También capacitó al hombre para que sea la cabeza de su hogar, pero hay hombres que no lo son. Entonces,
Todo lo que tiene potencial para el éxito, tiene potencial para el fracaso. Yo tengo que utilizar ese potencial. Entonces Dios dejó esta estructura. Dijo, el hombre es cabeza del hogar. Pero aquí hay algo muy importante. La autoridad de un hombre no comienza con el hombre. La autoridad de un hombre comienza en Dios, en sus principios, sus decretos. Así como ocurre con la autoridad del presidente. Aquí pone el apóstol los ejemplos. Dice, sométanse a los gobernantes. Los gobernantes han sido puestos por Dios, dice el apóstol. Fueron puestos para corregir el mal en la sociedad, para llevar a las naciones dentro de un sistema organizado. Hay que sujetarse a las autoridades. Fueron puestas por Dios, dice. De la misma manera, el apóstol Pedro habla de los empleadores, de los amos. Si usted trabaja para un empleador, esté sujeto a su empleador. El apóstol Pablo agrega también otras cosas. Me dice a mí que yo fui puesto como pastor de una congregación. Y le dice a la gente, sujétese a sus pastores. El apóstol se dirige a los niños y le dice a los hijos, sujétense a sus padres en todo. Interesante palabra que se repite, sujétese en todo. Si usted no estudia apropiadamente la estructura de la vida familiar, va a creer que en todo significa en todo. Pero falta algo allí. Tengo que estudiar la palabra de Dios para encontrar otros versículos y pasajes paralelos que me ayuden a determinar si en todo es en todo. Por ejemplo, usted no puede tomar una palabra simplemente y decir, esta palabra aquí significa esto. Entonces usted va a un versículo que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Y usted dice, se salvará. Entonces la salvación de la mujer depende de cuántos hijos tenga. Si usted se queda con ese pasaje y esa estructura de pensamiento, usted no entendió. Entonces tiene que ir a otros pasajes paralelos para que le ayuden a comprender todo el concepto de la salvación. De la misma manera, usted no puede ir simplemente a un pasaje que diga, la mujer calle en la congregación, y entonces usted saque su doctrina que la mujer no puede hablar, o que la mujer se salvará engendrando hijos, y saque su doctrina que se salva engendrando hijos, o que diga el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y usted saque su doctrina que aquel que persevera hasta el fin de su vida en el Evangelio, ese será salvo. Porque usted tiene que entender a qué aspecto se refiere. ¿Por qué se utiliza la palabra? Porque un texto fuera de su contexto le permite un pretexto para enseñar cualquier cosa. Y cuando usted examina toda la estructura bíblica, entonces se da cuenta que tiene sentido que el apóstol Pedro, a pesar de la hostilidad del mundo contra el Evangelio, de lo perseguido que estaban los cristianos, de la posibilidad de morir por su fe, y que el apóstol diga, sujétense a sus autoridades, sujétense a sus gobiernos y sujétense a sus maridos. ¿Tiene sentido cuándo? Cuando usted juzga la palabra y la evalúa apropiadamente y se da cuenta que hay ejemplos que llenan los espacios vacíos. ¿Recuerda cuando metieron preso a los apóstoles por predicar el Evangelio? Entonces, luego antes de soltarlo le dan una paliza y les dicen, señores, los vamos a soltar, pero cuidado, vuelven a predicar del nombre. Cuidado, predican del camino. Apenas salieron de la cárcel, ¿sabe qué hicieron? Todo lo contrario de lo que le dijeron. ¿Se sujetaron a las autoridades? No. ¿Por qué? Establecieron un principio. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese principio nos ayuda a entender la situación de la sumisión. Significaba entonces que los ciudadanos deberían sujetarse al gobierno
como dice aquí, por causa del Señor, someteos a la institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Tenemos que hacerlo en todo? Es decir, que si las autoridades de gobierno dicen, señores, hay muchos latinoamericanos acá, a partir de este momento las mujeres tienen que abortar a sus hijos, entonces usted se somete al gobierno y obedece al gobierno y comienza a practicar abortos. No. Usted va en contra de la decisión del gobierno, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando los hombres sean gobernantes, sean maridos, sean esposas, sean hijos, sean padres, sean pastores, rompen los principios de la palabra de Dios. Por supuesto que usted tiene que estar sujeto a sus pastores, pero usted no se sujete a mí si me escucha decir una herejía. Si usted asiste al lugar donde yo pastoreo, si yo digo una herejía, si yo digo que no hubo un nacimiento virginal, salga de allí lo más rápido. No importa que yo le haya predicado el Evangelio y lo haya traído a Cristo. No importa que yo le haya ayudado con sus papeles de inmigración. No importa cuánto le haya aconsejado, no importa cuánto le haya llamado. Rompí mi doctrina. Salga corriendo. Así que la sujeción depende de si la autoridad está o no sujeta a la ley divina. Así que cuando el apóstol aquí dice entonces, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, está recordando la infraestructura de familia que Dios designó. Y Dios designó que en la familia la autoridad comience en el hombre. Pero la autoridad del hombre para la familia, aunque comienza en el hombre para su familia, comienza en Dios para su comprensión de la autoridad. Así que el modelo que tenemos que buscar nosotros como hombres ahora, no es el modelo de nuestros padres, no es el modelo de la sociedad. El modelo que tenemos que buscar nosotros ahora es el modelo de Dios. Su liderazgo, cómo trata, cómo Él nos ama, cómo Él nos protege. ¿Qué tipo de amor tiene Dios? Eso es lo que yo tengo que imitar como varón. ¿Qué tipo de amor tiene Dios? ¿Cómo es su autoridad con nosotros? ¿Cómo nos trata? ¿Cómo nos disciplina? ¿Cómo nos exhorta? Allí está mi modelo. Entonces nuestro modelo no se basa en los principios de la sociedad, sino en los principios de la palabra de Dios bien establecidos, bien estudiados. Entonces mi rol tiene sentido. Ahora, si yo soy un hombre que ama a Dios, que soy un hombre fiel, que trata con respeto a su esposa, que busca su bien, que la confronta con autoridad, que la respeta, que tiene cariño por ella, que la ayuda, que se enoja con ella cuando hace algo indebido, que le trata con palabras de ánimo cuando hace algo correcto. ¿Qué mujer normal no va a querer sujetarse a ese tipo de hombre? ¿Me comprenden? Entonces, cuando entendemos que Dios diseñó las cosas tan bien hechas, pero nosotros fallamos, entonces tenemos que decir, bueno, yo quiero ayudar a la gente a que tenga una buena expectativa con respecto al matrimonio. Y quiero enseñarles, esto es el matrimonio según Dios, no según lo que usted se imagina, para que no termine frustrado. Entonces tengo que decirle, en el matrimonio no deben mandar las emociones, primer punto, sino las convicciones. No importa quién esté dando una sugerencia, puede venir del hombre, puede venir de la mujer. Lo importante es cómo se juzga la sugerencia.
Si quieren llegar a un acuerdo, no importa quién trae la sugerencia de cualquier lado. Pueden venir 2 sugerencias, 3 sugerencias. Lo importante no es que se juzgue emocionalmente, sino que se juzgue por convicciones. Así que dentro de la estructura de la relación matrimonial, para que no terminemos decepcionados, tenemos que entender la estructura de Dios. Usted nunca va a terminar decepcionado cuando entiende cómo Dios diseñó la vida familiar. Dios diseñó la vida familiar, que el hombre sea la autoridad. Pero para que él cumpla su función de autoridad, le dejó un modelo. El modelo es nuestro Señor Jesucristo. Le dejó principios. El matrimonio es un pacto que debemos aprender a cumplir. Esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender con respecto a la vida matrimonial y que nos va a ayudar a no vivir frustrados. Estamos hablando de no terminar frustrados. Cuando a mí me dicen la verdad, no termino frustrado. Si me dicen a mí las cosas como son, no tengo un margen de frustración. Cuando me inflan las cosas, si me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a tal lugar, van a haber 5,000 personas, prometemos que van a haber 5,000 y llega y hay 100. Le inflaron el asunto. Entonces usted termina decepcionado. Por eso el matrimonio que no termina en decepción es el matrimonio que tiene un apropiado juicio, un conocimiento correcto de lo que es la relación matrimonial. ¿Qué es entonces? El matrimonio es un pacto que tiene que ser aceptado. Así tenemos que llegar al matrimonio y así tenemos que mantenerlo. Este pacto, como dije, según el apóstol Pedro, tiene su estructura. A las mujeres le indica cuál es su rol. Su rol como mujer es estar sujetas a su marido. Significa que ella tiene opinión, que ella puede dar sugerencias, que ella puede oponerse al mal, que ella no debe estar de acuerdo con las acciones pecaminosas. La mujer tiene que utilizar su sabiduría. No es que quede callada. Sujeta no significa que es una esclava subyugada. Sujeta significa que está en un sistema de autoridad, que lo respeta y que hace todas las cosas a través del sistema. Yo estoy sujeto al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que me gusta todo lo que ellos hacen? No. ¿Significa que siempre hacen las cosas correctas? No. ¿Significa que se equivocan? Sí. ¿Significa que porque ellos se equivocan yo también me voy a equivocar? No. ¿Significa que si ellos hacen mal yo hago mal? No. ¿Significa que si ellos hacen mal yo tengo derecho a hacer lo correcto? Sí. ¿Significa que si ellos hicieron algo inapropiado yo utilizo la ley para decirles lo hicieron mal? Sí. ¿Me entiende? Tiene que ser todo dentro de la estructura, todo dentro de lo establecido. Entonces, yo estoy sujeto al gobierno, pero no estoy subyugado por mi gobierno. Mi gobierno no me puede obligar a mí a tener sus principios, su moralidad. El presidente no me puede obligar a tener su moralidad. Me puede obligar a respetar la ley. La Biblia me manda a respetar la ley. Pero a la vez, yo tengo derechos. Lo mismo ocurre en la relación conyugal. La estructura de la familia no significa que una mujer no tenga derecho a hablar, que no tenga derecho a oponerse a acciones pecaminosas de su marido, que no tenga derecho a disciplinar a su esposo cuando hizo algo inapropiado. Hay disciplina, los adultos tenemos un sistema disciplinario también. Entonces tenemos que aprender nosotros que el sistema de sujeción no es un sistema como el mundo indica, ni es un sistema anticuado esclavizante. El sistema de sujeción es: mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero sujeción significa que usted, delante de Dios, determina ponerse bajo la autoridad de una persona que tiene una investidura superior, no que es superior. Tiene una investidura superior.
Y esa investidura superior le da ciertos derechos y responsabilidades. Y a mí, por estar bajo esa infraestructura, me da derechos y responsabilidades. Así como el que está en autoridad superior a mí tiene que respetarla, yo tengo que respetarla. Note, esto es muy importante, queridas. Si un hombre no cumple bien su función de autoridad, está fallando delante de Dios. Pero si una mujer no cumple bien su función de ayuda idónea, también está fallando delante de Dios. ¿Cuándo una mujer es ayuda idónea? Cuando su marido determinó vivir de una forma inapropiada, decidió utilizar el maltrato a los hijos, la violencia, el abuso, el adulterio, y la mujer está sujeta, y entonces dice, esto no lo acepto. Y esa mujer, como ayuda idónea, dice, no lo acepto la primera vez, ni la segunda, y pongo límites. Esa es una gran mujer. Esa es una mujer ayuda idónea. Esa es una mujer sumisa. Pero si esa mujer, en vez de confrontar el pecado del marido, la forma inapropiada de conducir su familia, se subyuga ante ese sistema, falló el hombre y falló la mujer. ¿Me comprende? Es muy importante entender aquello, querido. Porque la función de cada uno, el rol de cada uno es diferente, pero ambos son complementarios. Y cuando ambos cumplen su función, su rol, como marido, como mujer, como autoridad, como ayuda idónea, entonces la familia funciona apropiadamente. El hombre se somete a la autoridad divina y tiene que investigar si sus acciones en relación a su esposa están siendo cumplidas de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los principios que Dios estableció, y la mujer tiene que hacer exactamente lo mismo. La mujer no tiene que preguntarse, ¿estoy yo agradando a mi marido? La mujer tiene que preguntarse, ¿estoy yo agradando a Dios? El hombre no tiene que preguntarse, ¿hago las cosas como le gustan a mi mujer? ¿O hago las cosas como le gustan a Dios? Cuando metemos la vida de la familia dentro de la estructura de la palabra de Dios, es entonces cuando la familia no nos lleva a la decepción y a la frustración, porque la frustración la obtenemos cuando nos ponemos exageradas expectativas. Si usted espera que su marido, como líder, siempre va a tener liderazgo, va a terminar decepcionada. Si usted espera que su mujer, como esposa, siempre va a ser una buena ayuda idónea, va a terminar decepcionado. Somos seres humanos, somos pecadores. Cuando falla uno, la otra persona debe decirle. Eso es parte del amor, es parte de nuestro interés común de hacer las cosas bien, tal como ocurre dentro de la autoridad de la iglesia. Yo soy un pastor que cumple mi función, no cuando dejo a la congregación tranquila que hagan lo que ellos quieran, sino cuando superviso. Ese es mi papel, soy un sobreveedor. Tengo que supervisar. Si alguien se equivoca, yo tengo que ayudarle para que pueda corregir su error. De la misma manera, en la estructura de la iglesia, también en la estructura de la familia, marido y mujer, para que no terminen decepcionados, tienen que entender que cada uno su rol ha sido designado por Dios de una manera tan sabia que permite que haya una estructura de familia tan buena que todos los que son parte de ella, como resultado del funcionamiento apropiado, tengan una familia saludable. Las familias saludables, queridos, no son las familias que no cometen errores. Las familias saludables son aquellas que saben defenderse de los virus. Su cuerpo es saludable, no cuando nunca se enferma. Su cuerpo es saludable cuando tiene un sistema de inmunología que le ayuda,
un sistema de defensa que le ayuda a defenderse de los ataques de los virus. De la misma manera, su familia es saludable cuando ustedes aprenden a defenderse de todos los ataques que van a venir a la vida familiar. Así que, concluyo diciendo, para evitar decepciones, tanto cuando vamos a ingresar a la vida matrimonial como cuando estamos en ellas, tenemos que aprender a evaluar nuestra función y la función de nuestros cónyuges. Aprender a evaluar no por lo que nos enseña el sistema mundanal, sino por lo que nos enseña la verdad escritural. Que nuestra única regla de fe y de conducta no sea lo que otros piensan, sino lo que Dios piensa. Que como usted evalúa a su esposa, no es por sus gustos. Como evalúa usted a su marido, no es por lo que a usted le agrada, si hizo lo que usted pensaba que debía hacer, o lo que usted quería que haga, o lo que a usted le agrada, sino si hizo lo que agrada a Dios, lo que Dios piensa y lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. De esa manera, aprendiendo a tomar esas sabias decisiones, evitaremos inmensas frustraciones. De regreso al hogar.